Hermanos. Para este sermón, capítulo 5. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Hemos estado predicando el sermón más famoso de la Biblia, el Sermón del Monte. Y hemos estado viendo algunas conexiones interesantes de esta ley del rey para su reino con lo que fue la promulgación de las leyes en el Antiguo Testamento por parte de Moisés. El domingo pasado, nuestro hermano Darwin estuvo hablando acerca de las bienaventuranzas como el carácter que debe tener el pueblo del reino, lo que debe caracterizar a aquellos que hacen parte del reino. Jesús describió personas que el mundo considera débiles, irrelevantes, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, gente que no aparece en portadas de revista y por supuesto tampoco ocupan posiciones de poder. Así que nos surge una pregunta importante. ¿Para qué? ¿O por qué quiere que un pueblo con ese carácter sea sal y luz? ¿Cuál es el propósito de ser pobre en espíritu, manso o misericordioso en medio de un mundo que valora todo lo contrario? Y yo quiero que nos detengamos allí por un momento porque no es una pregunta superficial. Podemos abrumarnos con la realidad de que las bienaventuranzas son preciosas y que definitivamente la meta de todo cristiano es poder llegar a la estatura de esas bienaventuranzas si es un ciudadano del reino. Pero en el fondo está la pregunta de ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito y la meta? Y esto es más trayendo un poquito de Eclesiastés al Sermón del Monte. ¿Para qué nosotros estamos viviendo como vivimos? Y yo sé que hay múltiples respuestas que pueden venir a nuestra mente. Para ser salvos, pero bueno, ya vimos que las bienaventuranzas no nos hacen salvos, sino que reflejan el carácter de un salvo, así que por ahí descartado. Otro dirá para llegar a la vida eterna, pero es que salvación y vida eterna están ligados. Otro dirá, bueno, para vivir bien, y tal vez por ahí puede ir la cosa. Pero ¿qué es vivir bien al final? Lo que yo espero que podamos ver en este sermón es que estos versículos que hemos leído responden a esa pregunta. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios quiere personas que vivan así en este mundo? ¿Por qué su reino debe estar compuesto por este tipo de personas con este tipo de carácter? Y lo fascinante es que la respuesta no es nueva. Es la misma respuesta que Dios ha dado desde el principio de la historia. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el jardín del Edén para que el hombre se multiplicara y así la tierra fuera llena de la gloria de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y por medio de esa promesa de bendición, él esperaba llenar toda la tierra de su gloria a través de esa promesa. Luego Dios de Abraham constituye un pueblo, la nación de Israel, y como nación les dice, ustedes serán santos y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Por qué y para qué? Para que las demás naciones vieran a Israel, al Dios verdadero que estaba obrando en Israel, y dieran gloria a su nombre. Esa es la gran idea de Levítico. Y una vez más, la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento con este Sermón del Monte es el propósito claro. Dios quiere tener un pueblo para que ese pueblo muestre su gloria. Este plan no es nuevo. Es parte del desarrollo de toda la teología de la Biblia.
Dios llamando a un pueblo para que el pueblo viva de cierta manera y así comunique su gloria. Así que ahora, sentado en este monte, el Señor Jesús está mirando a todos sus discípulos y le dice algo que es sorprendente para ellos y por supuesto también para nosotros. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Es algo así como ustedes son la nación que harán que la gloria de Dios sea conocida en el mundo y que la luz de Dios alumbre en el mundo. Y este es el corazón del Sermón del Monte. Lo hemos dicho y lo dije en la introducción a este sermón, que cuando nosotros leemos el Sermón del Monte tenemos la tentación de partirlo en pedazos y sacar pedacitos de ahí y perder de vista cuál es la idea. Y perdemos además de vista que fue un sermón que se dio en un solo tiro, que tenía una idea central, no era el Señor hablando pensamientos que se le venían a la cabeza. Y la idea central, el corazón, o si se prefiere, el argumento del Sermón del Monte es este. El propósito de la enseñanza. Dios ha llamado a un reino de discípulos para que sean sal y luz del mundo y extiendan su gloria. Todo esto de las bienaventuranzas que ya vimos y todo lo que veremos después de este pasaje, que es si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entrarán, y toda la descripción de cómo es una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Oíste que os fue dicho, oíste que os fue dicho. Y luego en el 6, no se deben relacionar con el dinero de manera terrenal, sino celestial. No se deben juzgar los unos a los otros. Y toda esa justicia de los escribas y los fariseos que se desarrolla a partir del capítulo 5 al final y todo el resto del libro. Y las bienaventuranzas se concentran en este punto. Ustedes necesitan vivir de esta manera y hacer estas cosas para que cumplan el propósito de comunicar la gloria de Dios al mundo. Para que sean sal y luz. Dicho de otra manera, ustedes no pueden ser sal y luz si no son un pueblo llamado con estas características y si no son un pueblo santo que vive de esta manera. No pueden ser sal y luz si no son bienaventurados y no pueden ser sal y luz si no son personas que exhiben una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos. Entonces, si tenemos ese argumento sobre la mesa, ¿dónde recae toda la fuerza del sermón? En el centro, en que ustedes han sido puestos allí para comunicar la gloria de Dios al mundo. Y vemos que no es arbitrario. Vemos que es el propósito central de Dios en toda la Biblia, que su pueblo cumpla ese propósito. Si se prefiere, Adán y Eva debían ser sal y luz para el mundo. Abraham y su promesa debía ser sal y luz para el mundo. El pueblo de Israel debía ser sal y luz para el mundo. Y el pueblo que Dios ha llamado, los bienaventurados y los santos, deben ser sal y luz para el mundo. Yo espero que hayamos capturado eso porque solo así vamos a poder sacarle provecho al resto de la enseñanza del sermón. Así que este es el llamado central del Señor Jesucristo a un discipulado verdadero. Y es justamente el argumento que yo quiero proponerles también para este sermón, porque no puede ser otro. Dios ha llamado a un reino de discípulos para que sean sal y luz al mundo y extiendan así su gloria. Y vamos a desarrollarlo a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar la declaración del rey acerca de quiénes son. Él dice, ustedes son. Luego veremos que ese pueblo debe ser distinto, debe ser la sal de la tierra. Y luego vemos que ese pueblo debe tener un testimonio visible, ser luz para el mundo, no esconderse. Así es como se ve un pueblo de discípulos mostrando la gloria de Dios al mundo, siendo un pueblo diferente al mundo y siendo un pueblo que refleja la gloria de Dios de manera visible en su andar. Así que con esta idea ya clara en nuestra mente, vamos a ir a nuestro primer encabezado. Noten que el Señor empieza con estas palabras. Después de terminar las bienaventuranzas, Él les dice, ustedes son. Note que Él no dice, algún día llegarán a ser la sal de la tierra. Tampoco dice, esfuércense por convertirse en la luz del mundo. Él le dice, ustedes son. Y claro, si usted y yo hubiésemos estado en esa reunión, hubiésemos tenido una risa muy nerviosa. Yo, seguro, Señor, yo.
Sí, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. No ha terminado el sermón y ya yo siento un peso enorme sobre mis hombros. Señor, búscate a otro, porque serás tú, Señor, porque tú eres quien debe ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No, ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son. Y quise que nos dedicáramos en un encabezado precisamente a esa palabra, ustedes, para nosotros poder asimilar lo que la audiencia del Señor Jesucristo necesitaba asimilar, que eran ellos, no otros. Los discípulos, no otros. Los llamados, no otros. Es una afirmación, es una declaración acerca de su identidad. Ustedes, los bienaventurados, los pobres, los misericordiosos, los pacificadores, los que tienen hambre y sed de justicia, ustedes, los mira el Señor fijamente, manada pequeña, grupo de hombres y mujeres comunes y corrientes, ustedes llenos de defectos y limitaciones, y reconoce algo al mismo tiempo poderoso que ellos no podían ver. Ustedes, no los fariseos con sus largas oraciones. Ustedes y no los gentiles con su pompa. Ustedes y no los ricos con su riqueza. Ustedes y no los sacerdotes con sus vestiduras ceremoniales. Ustedes y no los escribas con su conocimiento de la ley. Ustedes y no el imperio romano con su poder militar. Noten ahora cómo cobra sentido todo el desarrollo del sermón, que si usted más o menos lo tiene interiorizado, son todos los temas que el Señor aborda. Contra la justicia de los fariseos, contra el amor al dinero, contra la búsqueda infructuosa de poder, contra la búsqueda de pompa, contra exhibir oraciones largas para parecer sofisticado. Ya uno más o menos va entendiendo el porqué de cada una de estas cosas que el Señor desarrolla. Es porque era ustedes y no otros. Ahora, ¿por qué puede hacer el Señor estas declaraciones? Ya vimos que estos no eran hombres perfectos. No habían alcanzado madurez espiritual. De hecho, probablemente para algunos era lo primero que estaban escuchando del Evangelio. La primera cosa que estaban escuchando acerca del Mesías. Pero la razón es muy simple. Son sal y luz por cuanto son sus discípulos. Ya. Ustedes son sal y luz por cuanto son mis seguidores. Lo son porque los siguen a Él y porque están siendo transformados por Él. Porque manifiestan el carácter que acaba de describir en las bienaventuranzas. No hay otra forma en la que uno pueda convertirse en sal y luz. No hay otra forma en la que uno pueda convertirse en un ustedes, sino siendo un discípulo del Señor Jesucristo. No es la sal de la tierra todo el que dice ser cristiano. Es la sal de la tierra el que sigue de cerca el ejemplo de Cristo y anda como Él anduvo. Una de las cosas que vimos de las bienaventuranzas fue precisamente que reflejaban un carácter no etéreo, sino el carácter de Cristo mismo. Lo que espera al final el Señor es que un bienaventurado no sea otra cosa que un Cristo mismo, un cristiano. Así llamaron a los cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Se acuerdan? Porque era Antioquía. Porque cristiano era algo así como cristianos chiquitos. Esta gente vive de una manera como que, y era peyorativo, ellos se creen Cristo hasta el punto hasta de querer morir por Él. O sea, el otro se hizo matar y ellos se hacen matar. ¿Cómo les decimos? Cristianos chiquitos, cristianos. Siempre cristiano significó eso, un imitador de Cristo. Así que el Señor lo que está diciendo es un discípulo, un imitador, un seguidor. Es quien al final está encargado de eso, de ser sal y luz. No tiene efectos benéficos en la sociedad cualquier entidad que se llame iglesia, sino solo aquella que está bajo el genuino señorío de Cristo. Y otra vez aquí hay un eco del Antiguo Testamento que no podemos ignorar. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí a Israel, les dijo algo similar antes de darle los mandamientos. ¿Se acuerdan? En Éxodo 20. Él les dijo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué
de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Primero les declara quién es Él y luego les dice quiénes son ellos. Yo soy Dios y ustedes ahora son libres, son míos. Y entonces luego les declara todas estas cosas que les declara en el libro de Éxodo. Primero les da la identidad y después los llama a la obediencia. Cuando Dios quería que Israel comunicara su gloria a las naciones, les decía una y otra vez, sean santos porque yo soy santo. De hecho, Isaías lo expresa en palabras muy precisas. Isaías 42:6 dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz de las naciones. Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y aunque era algo que se decía del Mesías, si ustedes pueden revisar el contexto, estaba apuntando al hecho de que era a través del Mesías que Dios continuaría comunicando su gloria al mundo, aunque todavía no era muy claro en el Antiguo Testamento. Así que el Señor lo que está es retomando esa idea para mostrarles, sí, es a través del Mesías, pero no directamente el Mesías, sino quienes imitan al Mesías, los que van a comunicar esa gloria al mundo. Nosotros necesitamos, hermanos, recordar esa identidad. Nosotros necesitamos saber que no somos de este mundo. Necesitamos saber que nuestra ciudadanía es celestial. Que si estamos en Cristo Jesús, nosotros no pertenecemos a otro Señor que no sea aquel que nos ha redimido. Que no somos discípulos de ninguna otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo. Israel debía hacer luz a las naciones. Ese era su llamado. Pero fallaron. Se jactaban en su conocimiento superior. Se creían los preferidos de Dios y despreciaban al mundo gentil. Pablo mismo habla de cómo los judíos se consideraban guías de ciego, luz de los que están en tinieblas. Pero sus vidas contradecían su pretensión. Ahora Jesús toma esas mismas palabras y las aplica a los discípulos. Las mismas que aplicaban al pueblo de Dios, quien por medio del Mesías debía mostrar su gloria al mundo, Él las aplica a sus discípulos, quienes por medio del Mesías han de mostrar su gloria al mundo. Es como si Él dijera, ustedes piensan que los fariseos y los escribas son la luz del mundo. Ellos se consideran la élite espiritual, pero yo les digo, ustedes, mis discípulos, son la verdadera luz del mundo. Y eso debe llenarnos de dos cosas, de asombro y consuelo. Mi hermano, porque a pesar de nuestros defectos, de nuestros complejos, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, si realmente somos discípulos de Cristo, somos su especial tesoro. Ante los ojos de Dios, no cuenta ni el poderío, ni los imperios, ni la sofisticación cultural, ni las ceremonias religiosas elaboradas, ni siquiera la aparente piedad de los religiosos. Lo que cuenta es la vida de Cristo en nosotros. Ustedes es discípulos de Cristo, que siguen a Cristo y que se parecen a Cristo. Ahora, eso trae una responsabilidad enorme, como ya se lo dije, un peso en los hombros. Uno quisiera que fuera otro. Yo quisiera que fueran, qué sé yo, predicadores con más tiempo. Ustedes quizá el hermano que llegó hace más tiempo que usted a la iglesia. Ser sal y luz del mundo, no, yo no. Paso. Yo soy la azúcar. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se es sal y luz en el mundo? Bueno, gracias al Señor, Él no nos deja ciegos en ese sentido, sino que usa estas dos analogías precisamente para conectar con la realidad de qué es lo que deben hacer ustedes. Ser sal, en primer lugar, y luego ser luz. Miren Mateo 5:3, esto es nuestro segundo encabezado. Los discípulos de Cristo deben ser un pueblo distinto, deben ser sal. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez?
ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ya vimos la identidad. ¿Quiénes son esos que son llamados a hacer sal y luz? Pero él ahora usa una imagen que todos sus oyentes e incluso nosotros conocemos: la sal. Pero ¿qué quiere decir exactamente con esa metáfora? Algunos comentaristas prefieren enfatizar el poder preservativo de la sal, su capacidad como antiséptico para retardar la corrupción de los alimentos. Ven a los cristianos como aquellos que frenan el mal en la sociedad. En aquellos días no había refrigerador y la forma de preservar ciertas proteínas era a través de la sal, tenía una función antiséptica. Y la verdad es que, si bien es cierto que los cristianos tenemos una función de refrenar el mal en la sociedad, no es el propósito principal del creyente refrenar el mal en la sociedad. Y permítame elaborar eso. Si lo piensas bien, eso nos pone, si así fuera, en una posición de influenciar para que lo que ya es de por sí malo no se haga más malo. El punto es que eso que es malo, que queremos que no se haga más malo, un día va a ser desechado. Lo malo con todo lo que hacíamos para que no fuera más malo. Y Dios hará nuevas todas las cosas. Entonces todo nuestro trabajo fue solamente para refrenar el mal en un mundo temporal que no tenía ninguna incidencia eterna. Eso sería ver el cristianismo desde una perspectiva muy activista. Los cristianos estamos aquí para que el mundo no sea más malo. Una especie de liga de la justicia celestial. Los Avengers evangélicos. Donde hay mal, allí llegamos para que el mundo no sea más malo. Si hay una forma en la que nuestra manera de vivir refrena el mal, pero es derivada de nuestra manera de vivir, no porque sea nuestro propósito y fin principal. Ahora permítame elaborar lo que parece ser la perspectiva correcta del pasaje, a juzgar por el contexto y por el uso de esta expresión de la sal en otros pasajes de la Escritura. Mi meta es mostrarles que ser sal, según la intención del Señor Jesucristo, es algo más activo que pasivo. Es más algo que va hacia el frente y no algo que está conteniendo. De hecho, el uso bíblico de la sal apunta principalmente, según el texto, al sabor, a dar sabor. Pablo dice que nuestra conversación debe estar sazonada con sal. Eso no significa que debemos tener conversaciones para que la gente no haga conversaciones malas. No. Lo que dice es que nuestras conversaciones no deberían ser insípidas. Job también pregunta, ¿se come sin sal lo insípido en Job 6:6? Marcos y Lucas, al registrar estas mismas palabras, usan el término sazonar. Es decir, siempre que el Señor usó este término, las veces que se usa este término de sal, se usa asociado a sazonar. No necesariamente a preservar como algo antiséptico. Lo que pasa es que lógicamente se nos hace más apropiado. Y es cuando cometemos el error de interpretar el texto por la influencia del contexto. Decimos, claro, como no había nevera y la sal se usaba para preservar el alimento, entonces debe ser que el Señor se está refiriendo a eso. Y eso es un error común que cometemos cuando interpretamos. Son anacronismos. Tratamos como de meter una interpretación desde nuestro contexto al contexto aquel, olvidando que el mismo texto ya nos está dando unas pistas. Así que sal y sazonar son dos cosas que no podemos separar. Para que la sal cumpla esa función, debe tener un sabor totalmente diferente al de la comida a la que condimenta. También es interesante que la sal se aplica en pocas cantidades. No necesitas mucha sal para poder darle sabor. Y eso conecta muy bien con cosas que el Señor desarrollaría más adelante en Mateo, cuando dice, ustedes son como la semilla de mostaza y ustedes son como la levadura que se esconde debajo de la masa. Esta idea de lo que comienza pequeño pero que tiene un efecto significativo.
Así que pensemos en la sal más en ese sentido de condimentar, de sazonar, y ahí está el punto. La diferencia entre Cristo y el mundo es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre lo salado y lo insípido. Los discípulos son diferentes porque siguen a Cristo y manifiestan su carácter. Si dejan de vivir como él en el mundo, si se vuelven mundanos en sus actitudes y si comparten con el mundo su función principal, pierden su propósito. ¿Cómo podrá dar el sabor de Dios a la sociedad? ¿Cómo podrá la gente llegar a esparcir el buen gusto o apreciar más bien el buen gusto del Evangelio? Me gusta pensar en esto porque lo he visto. Mi esposa me hizo un reclamo estos días, muy válido, por cierto, porque yo que no soy muy diestro en la cocina y en muchas otras cosas, mis manos son muy torpes. Los que leen mensajes míos escritos lo saben. Si yo estoy cocinando algo, normalmente tenemos un salero en la casa. Yo lo que hago es que destapo y cojo el salero y ya las mujeres se ríen y saben por qué se están riendo. Y echo la sal y de repente como que no sale. Y no sale por una razón. El vapor del agua entró en el salero, la mojó y se dañó la sal. Gracias a Dios es barata. Estoy pensando en esto de contaminar o de perder su función, más o menos como algo como lo que sucede con la sal de cocina nuestra. Pero quizás en la mente del Señor habían otros efectos contaminantes a los que Él se está refiriendo. Algunos comentaristas hablan acerca de que la sal del mar muerto, por ejemplo, solo constaba de 1/3 aproximadamente de sal de cocina. 1/3, o sea, una parte de 3 solo era sal. La otra era un montón de cosas que incluso podían ser perjudiciales para la salud. La sal no se vendía refinada, se vendía así, por bloques. Así que las partes más fácilmente disociables de esa mezcla se terminaban mezclando con la sal y la dañaban. Entonces terminaba siendo inútil, se tenía que desechar. Por la influencia también de la humedad, se podía afectar el sabor. La sal de los pantanos, de hecho, y lagunas adquiría fácilmente un sabor rancio y alcalino debido a su mezcla con yeso y otras sustancias. Tal vez la idea del Señor Jesucristo está ahí. La sal que pierde su función principal al no estar lo suficientemente refinada o al contaminarse con otras cosas. Él no está hablando de que el cloruro de sodio deje el NaCl, sí, el cloruro de sodio deje de ser cloruro de sodio. No, está diciendo es cuando esa sal empieza a tener otras cosas ahí. Y es ahí donde esa sal se contamina, donde se hace inútil. La sal útil era la que había pasado por un proceso de refinación rigurosa. Era altamente apreciada y se consideraba imprescindible. Pero la sal que no era pura, que estaba contaminada, no sirve ya para nada, dice el Señor, solo queda echarla fuera para ser pisoteada, lo cual ustedes pueden entenderlo claramente como una referencia a estar fuera del reino, al juicio. De hecho, el lenguaje que el Señor utiliza es no sirve para más, sino para ser hollada y pisoteada, un lenguaje que se usa continuamente en la Escritura para referirse al juicio de Dios. Es una declaración durísima. Si tú no eres un discípulo de Cristo que está cumpliendo la función de ser distinto al mundo para influenciar en el mundo, entonces no sirves y lo que te espera es la condenación. Eso es bien difícil de procesar y una pesada carga sobre los hombros. Estas palabras nos están enseñando al menos 2 cosas sobre nuestra relación con el mundo. 2. Una, ¿cuán estrecha debe ser la relación? Necesitamos estar cerca del mundo, no vivimos en una burbuja. El discípulo no ha sido quitado del mundo, sino colocado en medio de él para sazonarlo con su sabor salado. La sal sola no tiene mucho provecho. Su función es apreciable cuando entra en contacto con lo que es insípido. Sola no tiene provecho.
Así que hay que estar cerca. Lo suficientemente cerca como para sazonar. Cuando se mezcla con la comida, la sal le da sentido a esa comida. El discípulo nunca deja de intentar aislarse del mundo, porque sería la negación de su llamamiento. Lastimosamente muchos ven la fe de esa manera y creen que la fe es una especie de práctica ermitaña en la que yo me encierro y no tengo contacto con ningún mundano, así con tono para adentro, porque me contamino. La verdad es que si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, tú puedes echarle una gota de guiso a un pote de sal y no pasa nada. Pues le echas un toquecito de sal a un guiso y pasan cosas interesantes. Ustedes saben lo que es un guiso con el punto justo de sal. Es un espectáculo. Así que hay que estar cerca. Lo segundo, lo radicalmente distinto que debe ser la sal de la comida o la sal del mundo. Es que es una tensión interesante. Jesús era un maestro maravilloso. Yo no sé si hay otra analogía que uno pueda usar para eso. De más que con el tiempo surgirían otras. Pero en la mente de quienes estaban oyendo, eso era espectacular. La ama de casa lo entendía. El que compraba la sal lo entendía. El niño que comía lo entendía. Todo el mundo podía entender eso. Necesitamos estar lo suficientemente cerca para poder salar, pero lo suficientemente lejos para que se guarde una distinción. La convivencia con el mundo no debe hacer menguar o desaparecer nuestro sabor distintivo. Y esta es la tensión del discipulado. No atención, sino tensión del discipulado. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Cerca, pero diferente. Presente, pero distinto. ¿Lo pueden ver? Y eso requiere una vida con un carácter muy fuerte. Algo así como vivir como bienaventurados. Eso requiere un estándar de justicia muy alto. Algo así como superior al de los escribas y los fariseos. Pero no podemos pasar por alto la seria advertencia del Señor. Porque ser sal no es opcional. No es como que tú dices, es que yo no soy sal, yo soy como una especie de paprika refinada. Un orégano extraído de las montañas de... ¿Y qué me hizo de la sal? No me gusta, yo soy como... ¿Qué será? ¿Ah? Una gotica de comino. Si usted alguna vez se ha quedado sin sal, usted podrá ver que no hay nada que reemplace la sal. No, que échale limón, olvídate. No, que vinagre, un toquecito. Nada. Que ahí hay paprika, que te va a quedar rojo, bonito, lo que sea, pero si no tiene sal, no hay nada que pueda sustituir la sal. Y hermano, miles de años han pasado y la sal sigue siendo insustituible. Se hicieron sustitutos para el azúcar. Pero la sal de cocina todavía hay una, no, porque hay sales de yodo y hay otra cosa, pero eso es sal. Así que no hay opciones. No hay nada que pueda sustituir nuestro rol. El discipulado no tiene propósitos egoístas. Debemos saber que vivimos en este mundo para mostrar a Cristo y ser diferentes al mundo. Y eso es un llamado activo. Alguien que no está viviendo como un discípulo que esconde su fe y que se camufla con el mundo, ha negado su naturaleza esencial como cristiano. Así de simple. Y eso es confrontador, pero cambia nuestra manera de ver la vida misma. Todos amamos el no ser estorbados de nuestra comodidad. Todos. A nadie le gusta que lo saquen de su zona cómoda. Pero el llamado del discípulo no es a estar cómodo. De hecho, en las bienaventuranzas él dijo, bienaventurados serán cuando por mi causa los persigan y los vituperen. Es decir, parte de ser discípulo
Es que van a tener que enfrentar incomodidades. Pero estamos tratando de diseñar el cristianismo más cómodo que se pueda. Señor, disculpe, ¿qué video quiere ver hoy? ¿En qué iglesia se quiere congregar? Desde su cómoda cama. Y entonces estamos en este movimiento de reinventar la iglesia porque necesitamos hacerla de nuevo para hacerla más cómoda porque el mundo requiere cada vez más comodidad. Hermano, eso es basura que va a ser desechada. El verdadero discípulo cuesta, o discipulado cuesta, incomoda. Hay gente que se lamenta. Ay, qué duro que es cristiano, ser cristiano. Yo pensé que esto era otra cosa. Y si el Señor pudiera pararse enfrente de nosotros, si pudiera, diría, perdón, te mentí, te prometí algo que no cumpliera tus expectativas. Para no ser grosero diciendo, ¿y qué esperabas que sucediera? Si se dan cuenta en el peligro que hemos caído cuando reinventamos el discipulado, es un problema. Hemos creado una versión del cristianismo muy personal. Tú allá con lo tuyo, yo aquí con lo mío. Tú vives tu fe a tu manera, que yo la vivo a la mía. Pero visto desde esta perspectiva, somos parte de un reino, no tengo mi reino aparte. Y tengo una función en ese reino, una misión específica, extender el reino de nuestro rey, atrayendo a otros a su reino, salándolos. Ay del pueblo, si en vez de cumplir su cometido, se vuelve mundano en su propia manera de vivir. Ay del pueblo. ¿Te das cuenta del desafío que eso representa? Que no hay una separación entre nuestra adoración del domingo y el resto de las cosas que hacemos de lunes a viernes. ¿Te das cuenta? Que el mundo no está de lunes a viernes y el reino el domingo. Que nuestra adoración y testimonio no están confinados solo al culto y las reuniones. Resulta muy fácil ser creyente cuando estamos con otros creyentes. Muy fácil. El reto es cuando tenemos que serlo con los que no conocen al Señor. Y esa es la gracia. Al fin y al cabo. O sea, decir amén, aleluya, un domingo, aquí todo el mundo levanta las manos. Ay, qué chévere. Saludar con amabilidad. Pero en el mundo, con el día a día. ¿Qué dicen las personas que no conocen a Cristo acerca de tu fe? Si es que saben que tienes fe. Y no me refiero a que digan que crees en Dios. Me refiero a, ¿pueden ellos ver algo del carácter de Cristo reflejado, aunque sea un... a él no le diga porque él es cristiano. ¿Ven tu integridad? ¿Ven tu compromiso con la verdad? ¿Ven tu amor? ¿Ven entrega? ¿Ven sacrificio? ¿Ven compasión? ¿Ven algún rasgo de Cristo? ¿Qué ven? Me temo, mi querido hermano, que hemos estado viviendo cómodos en nuestra religión. Pero el discípulo se hace discípulo cuando otros pueden ver el carácter de su maestro en ellos. Mientras es un hermoso objeto decorativo. Así que el creyente no solo está llamado a esto, a hacer sal, sino que el Señor usa otra analogía, luz. Y ojo, acuérdense que el Sermón del Monte no tiene desperdicio. Uno diría, sal y luz, eso es lo mismo, influenciar y ya. Pero el Señor tuvo 3 años y medio para predicar. Y si alguien supo qué palabras poner y escoger y decir, fue nuestro Señor. Así que pudiéramos decir, así como ser sal es ser testimonio al mundo, ser luz también. Y estamos diciendo lo correcto. Pero hay algunas cosas sobre ser luz que es diferente a ser sal, que no quiero que pasemos por alto, lo que nos lleva a nuestro segundo y último encabezado. La luz del mundo, que es ser testimonio visible de Cristo. Miren Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Sí, ustedes.
Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De hecho, este pasaje es mi principal argumento para sugerir que ser sal no es preventivo, sino activo, porque en todo momento la mente del Señor está puesta en qué hacemos nosotros para mostrar, no qué hacemos nosotros para refrenar. Ahora, que mostrando se refrena, eso es una consecuencia secundaria. Y perdón que esté volviendo al primer punto, yo sé que usted es de los que pasa la hoja, pero es para que no perdamos la conexión. Jesús acaba de decir que somos sal y ahora añade otra imagen, ustedes son la luz del mundo. Ahora, esa declaración era muy familiar para ellos. No debió sorprenderlos, porque ellos sabían que las Escrituras hablaban de que el Mesías sería la luz del mundo que vendría a las naciones. Lo leímos en Isaías al comienzo, pero quiero volver a leer el texto para que ustedes lo vean, capítulo 42 y capítulo 49, 42:6, 49:6. Ambos textos son inminentemente mesiánicos y dicen: yo, el Señor en justicia, te he llamado, al Mesías. Te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto por el pueblo y como luz de las naciones. 49:6. Te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Los judíos se sabían ese texto de memoria. Así que ellos esperaban que si Jesús era el Mesías, Jesús dijera: yo soy la luz del mundo. Él lo dijo en su momento. Pero a él le está diciendo a ellos: ustedes son la luz del mundo. Y el misterio está en que si bien el Mesías era la luz del mundo, él no sería eterno con nosotros. Él dejaría su reflejo en este mundo para que siguiera alumbrando. ¿Y su reflejo quiénes son? Personas que se parecen a él. Muy estratégico. Muchas luces del mundo que al final terminan siendo una sola luz. Eso es maravilloso. Eso es, no solo es pedagógico, es brillante lo que el Señor está haciendo. No son los fariseos la luz, no los sacerdotes, no los escribas. Ustedes, mis discípulos, son la luz. ¿Y por qué? Ya lo dijimos, por la misma razón que son sal, porque le siguen a Él, porque son sus discípulos, porque le imitan a Él. Cristo es la verdadera luz, ellos son solo el reflejo de la luz. Y me gusta pensar en esto, son como la luna que brilla en la noche, pero la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Y a veces ese reflejo es hermoso. De hecho, quiero ser todavía más estricto y hilar más delgado con la analogía. Si no fuera por la luz que refleja la luna, nosotros no pudiéramos contemplar la belleza de la luz, porque no podemos ver el sol directamente. No podemos quedarnos con los ojos puestos en el sol, porque perdemos la vista. Pero todos hemos estado frente a una luna llena, preciosa, y suspirando no precisamente por romance, sino por tremenda majestad. Pero no estamos viendo la luz de la luna. Es esa luz que el Señor nos permite contemplar, que refleja la luz de ese majestuoso sol. Ustedes son la luz, dice el Señor, en un mundo que está en tinieblas. El mundo sin Cristo está en oscuridad profunda. No importa cuántos avances tecnológicos haya en inteligencia artificial y en todo lo que quiera venir, cuántas universidades se construyan, y no importa cuántos libros se escriban, sin Cristo la humanidad camina a tinieblas en la oscuridad moral y espiritual. Y los discípulos han sido puestos en medio de esa oscuridad para brillar. Eso significa que nuestra fe no puede ser invisible.
Y el Señor usa dos ilustraciones que son bien lógicas. La primera, una ciudad sobre un monte. Imaginen una ciudad construida en lo alto de una colina durante el día. Todos la ven desde kilómetros de distancia. No hay manera de esconderla. Es más, y creo, me atrevo a pensar, que el uso de esta figura es intencional por parte del Señor Jesucristo, porque eso era Jerusalén. Una ciudad asentada sobre un monte. Allí estaba el templo y la gloria de Dios, y todos podían contemplarla desde lo lejos. Yo estuve en una ciudad muy alta, de hecho es tan alta que se llama El Alto. 4.003 metros de altura. Y yo vivía en ese tiempo al frente del Suana, o sea, a 0 metros sobre el nivel del mar. Es impresionante porque es una ciudad completamente plana. Eso está La Paz, El Alto. O sea, si La Paz es alto, bueno, El Alto está más alto que La Paz. Y es una montaña, tú la subes y cuando llegas es una planicie, pero ¿qué es una planicie? Plana. No tiene ni una loma. Y como que tú llegas a una calle que es el final, la última calle de la ciudad, y es un precipicio. Y la pregunta es, esta gente era muy creativa para venirse a vivir aquí arriba. O sea, ¿a quién se le ocurre un día, oye, me sería bueno vivir allá arriba? Y hicieron una ciudad allá. Es imposible no ver eso. Y esa es la idea del Señor. Una ciudad asentada sobre un monte está puesta ahí para ser observada. Tal vez hoy, en nuestro tiempo, eso no es tan prioritario, pero en los días de los reyes construían ciudades altas para mostrar su poderío, también como fortalezas militares, para ahuyentar a los enemigos, pero también para causar admiración. Este es el poderío de nuestro reinado. Esta ciudad asentada ahí son ustedes. No se pueden esconder. Está levantada como Jerusalén hace más de 5.000 años, protegida por los montes de Judea, visible desde todos los valles circundantes. Desde el Monte de los Olivos se contempla toda la ciudad con sus murallas, sus edificios, imposible de ocultar, majestuosa. Así son los discípulos. Y otra vez me encanta lo estricto de la analogía, porque es exactamente el mismo propósito que tenía Jerusalén, el que tenemos nosotros como su pueblo. No ser escondidos para reflejar su gloria. Y la segunda analogía es la de una lámpara. En aquellos días las casas de la gente común tenían una sola habitación. Así que la lámpara, que no era muy potente, se colocaba en un soporte alto de la pared para que su luz alcanzara todos los rincones de la casa. Voy a darle una punzada a la nostalgia, pero uno extraña ese momento en el que se iba la luz y uno prendía la vela. Lo que sucedía en la casa alrededor de la vela. Y uno la ponía en la parte, yo me acuerdo, nosotros teníamos un vaso electroplata que le decíamos en la casa el vaso de la vela. Era un vaso que cuando se iba la luz se volvía candelabro y uno ponía ahí la vela. Un espectáculo. El vaso de la vela. Para que alumbre toda la casa. Y se hacía alumbre también la luz. Nadie es tan necio como para prender una luz y necesitando iluminar, ponerla debajo de una vasija. Sería absurdo. Negar su propósito mismo. Pero no pensamos eso cuando somos creyentes, supuestos a alumbrar en este mundo y nos escondemos. Eso no, es que no quiero incomodar. No, tú lo que no quieres es que te incomoden. No es que no quieres incomodar, no quieres incomodarte tú. Ese es el punto. Dios, como diría John MacArthur, la gente ha estado tanto tiempo ofendiendo a Dios con su pecado, que mostrarles el evangelio y que se ofendan por un ratico es nada. Si se ofenden, deja que se ofendan. Porque bastante que ellos han ofendido al Señor. Dios no nos ha salvado para que vivamos una vida cristiana secreta. Se vieron esa película, ¿verdad? Escondida, invisible. Tú eres cristiano o me congrego en una reunión semanal en una casa
espiritual. Porque como que no queremos incomodar. Nos ha puesto en el mundo para que brillemos, para que nuestra manera de vivir sea notada y observada y vista por otro. Y eso es incómodo para muchos. Preferimos una fe privada, personal, que no moleste a nadie, que no llame la atención. Yo no soy un cristiano así fanático. A mí me gusta ser un cristiano como bajo perfil. Oye eso, bajo perfil. Es algo así como, yo soy vela, pero a mí no me gusta estar alumbrando. A mí me gusta estar como que me prendan y me escondan. Queremos la salvación, pero sin el costo del discipulado público. Pero Jesús dice, si la luz está escondida, no cumple su propósito. El verso 16 dice, así brille su luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Y aquí está el clímax del Sermón del Monte. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa palabra, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, es el corazón del Sermón del Monte. ¿Para qué deben vivir como Dios espera que vivan? ¿Para qué vivir como bienaventurados? ¿Para qué exhibir la justicia de los escribas y fariseos? Para vivir en este mundo, pero no para que el mundo diga, wow, mira cómo vive esta gente. No, sino para que digan, wow, este es el Dios de la Biblia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tú puedes ver el libro de los Hechos una y otra vez. Los apóstoles están predicando el evangelio en Hechos 2 y el Señor añadía y la gente se asombraba. Luego están compartiendo el evangelio los unos con los otros y se comparten cada uno en sus necesidades y se cuidan los unos de los otros y la gente asombrada y el Señor añadía. Luego el Señor envía disciplina y mata a alguien que quería ponerse como en buen puesto, sobornando a los discípulos y presentando como una especie de ofrenda y robo a Ananías y Zafira, y la gente se asombra. Luego ellos ven cómo son liberados de la cárcel después de estar presos y la gente se asombra. O sea, una y otra vez ellos están viendo lo que está pasando ahí. Asombro, asombro, asombro. Y el Señor añadía a los que iban siendo salvos. Eso es ser sal y luz. Para que ellos glorifiquen a Dios. Y estamos ya respondiendo la pregunta que nos planteamos en el principio. ¿Para qué vivir de esta manera? ¿Para qué ser ese pueblo? ¿Para qué exhibir esta justicia? ¿O para hacer luz y sal a los hombres de este mundo? Pero no para irnos un día al cielo, que era lo que yo más o menos pensaba cuando estaba de nuevo creyente, de mis amigos que se burlaban de mí cuando yo les predicaba. O sea, un día el Señor vendrá por segunda vez y cuando me levante al cielo, yo les voy a sacar la lengua. Yo estaba en lo correcto y ustedes no. No, mi hermano. No es para que yo pueda decir que tengo la razón. Es para que glorifiquen al Padre. No tiene nada que ver conmigo, ni con mis obras, ni con mi moral. Es más, en muchas ocasiones van a denigrar de mí y eso estará glorificando al Padre. ¡Qué maravilla! Yo estoy tan asombrado estudiando el Sermón del Monte con la destreza comunicacional del Señor. Los que son maestros aquí, con su tremenda virtud pedagógica. Increíble, increíble. Cuando la gente ve eso en ti, cuando observan tu matrimonio, que es diferente, cuando tú eres honesto en tu trabajo, cuando no aceptas sobornos, cuando no respondes a la ofensa, cuando tu uso del dinero es diferente, cuando tu actitud frente al sufrimiento es diferente, ellos se preguntan, ¿por qué? Ahí hay luz brillando. Ahí hay luz brillando. Y cuando se pregunten por qué, entonces nosotros respondamos, es por la luz de mi Padre que está en los cielos. A veces vivimos con este complejo de falsa humildad, como que estamos exhibiendo cosas. Ay, no, gloria a Dios, no soy yo, sino Cristo en mí. Sí. Y la única razón por la que puedes ver estas bondades en mí no es otra que no sea el Señor en el que he creído. Ese es el propósito. Ahora, eso no significa que debemos hacer buenas obras para que nos vean y nos aplaudan. Él va a advertir sobre eso en el capítulo 6. No se trata de presumir nuestra espiritualidad. Se trata de vivir de tal manera que cuando
otros vean nuestra vida, no piensen qué buena persona, sino qué grande es su Dios, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el objetivo final. No que te admiren a ti, sino que alaben a Dios. No que digan es increíble, sino que digan Dios es verdadero. Permítame cerrar con algunas ideas, hermanos. Esto es aterrador y glorioso al mismo tiempo. Porque somos tan frágiles y somos tan propensos a fallar. Y como mencioné en la analogía de la luna y el sol, a veces el reflejo es un hilito delgado. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuarto menguante? No. Cuarto creciente. A veces ni cuarto creciente es. Me dice, ahí está la luna. Pero el Señor es tan maravilloso que en eso de ser propensos a fallar todavía sigue encomendándonos esa tarea. Porque aún en esa debilidad Él es glorificado. Y este es el gran misterio de Dios. Él pudiera mostrar su gloria en todo su esplendor de manera directa. O sea, el Señor podría aparecer en este mundo como lo hará cuando aparezca por segunda vez y mostrar su testimonio y su gloria y su majestad a todas las naciones. Pero Él decide usar espejos borrosos y empañados como nosotros para reflejar su gloria. Eso es misterioso. Oh, mis hermanos, es tan abrumador ese sentido de indignidad que solo puede explicarse a la luz de la gracia. No hay otra forma de explicar. Como ven, he ahí el corazón del Sermón del Monte. Aquí está el propósito de todo lo que Jesús ha enseñado y enseñará durante todo el sermón. Las bienaventuranzas describen el carácter del reino. La justicia superior que demandará más adelante define cómo deben vivir los ciudadanos del reino. Pero todo eso tiene un fin claro, que sean sal y luz del mundo, para que la gloria de Dios sea extendida, su propósito original y de siempre. Maravilloso. El discipulado entonces se ve de dos maneras, por contraste y por referencia. Ser sal es vivir por contraste, es radicalmente diferente al mundo. Y de hecho, está para servir al mundo en un sentido de sazonarlo, tan diferente como la sal de la comida insípida. Pero hay un contraste necesario. No podemos mezclarnos. El mundo necesita probar que hay otra manera de vivir. Necesita el sabor del evangelio. Pero la luz es vivir por referencia. Ah, ya está. La sal es, es así. La luz es, ya está. Es el punto hacia donde todos miran. No para admirarnos a nosotros como ya lo vimos, sino para ver en nosotros el reflejo de Cristo. Para que cuando observen nuestra vida pregunten, ¿de dónde viene esa paz? ¿Por qué Él ama a su esposa así? ¿Por qué Él perdona de esa manera? ¿Por qué ella perdona de esa manera? Y la respuesta lo lleve directamente a la gloria de Dios. Este es el propósito desde el principio de los siglos, hermanos. Que Dios tuviera un plan en Adán de crear un pueblo que reflejara su gloria. En Moisés por una promesa de crear un pueblo que reflejara su gloria. En Israel una nación que reflejara su gloria. Y en Cristo un reino santo de bienaventurados que reflejan su gloria. Bendito sea el Señor, hermanos. Y que Él nos guíe y nos ayude a ser discípulos fieles de Jesucristo. Y si tú estás aquí y tú no tienes a Cristo, yo espero que tú hayas visto el problema. Es que estar lejos de Él es estar en el camino de la condenación. Que no ser luz es ser tinieblas. Y que no ser sal es ser aquello que será pisoteado y hollado por los hombres. Pero hoy hay para ti esperanza en Cristo. Y no necesitas ser perfecto.
El Señor te llama a que seas un bienaventurado, un pobre de espíritu, a que reconozcas tu miseria espiritual, confieses tu pecado y te entregues a Él de todo corazón. Así que si el Espíritu Santo de Dios ha hablado a tu vida y ha traído convicción de que necesitas venir a Cristo y aceptar a Cristo y caminar con Cristo, al final te puedes acercar a alguno de los hermanos Ujieres o a mí, porque queremos orar por ti para que el Señor afirme tu convicción y te ayude a continuar caminando en fe. Oremos. Padre, gracias por traernos a este momento tan especial, tan confrontador, tan desafiante, pero al mismo tiempo tan sobrecogedor. En nuestra mente tenemos la misma pregunta de quienes estaban a tu alrededor en ese monte. Señor, ¿nosotros? Sí, nosotros. Hemos sido llamados, Señor, a vivir con un carácter tal que se parezca al tuyo y con una justicia que venga de ti, para que los hombres vean tanto el carácter como la justicia y den gloria al Padre que está en los cielos. Gracias por llamarnos para ser un pueblo, una nación santa, discípulos tuyos que honran y glorifican tu nombre. Al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.